Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo vengo a platicarles eso, un poco de lo que hemos estado haciendo en la universidad. Yo soy investigador del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, que es un centro que se caracteriza por ser interdisciplinario. Yo creo que es de los primeros centros en la UNAM que no son dedicados específicamente a una sola disciplina, o sea, no es de matemáticas, o no es de filosofía, o no es de jurídicas, sino que encierra a académicos de muchas áreas diferentes, y esto ha permitido que ahí se gesten proyectos que difícilmente se podrían hacer en otra dependencia universitaria. En particular, hay varios grupos dentro del CECADET que se dedican a estudiar la cuestión de la enseñanza de las ciencias, y habemos otros grupos que nos dedicamos a hacer tecnología para la educación, y cuando nos ha tocado trabajar juntos, pues hemos logrado proponer o desarrollar proyectos como el que les voy a platicar hoy. El que les voy a platicar hoy, y la presentación así lo va a... La presentación, lo van a ver, es para los laboratorios de ciencias que se hicieron en la UNAM. Estos se rediseñaron completamente en los laboratorios para la enseñanza de la ciencia, pero eso no quiere decir que lo que les voy a platicar solo sea posible o solo sea pertinente para un esquema presencial. De hecho, esos laboratorios se rediseñaron con la idea de que algunos alumnos no necesariamente pudieran estar en el laboratorio, sino que pudieran estar en otras partes, y por eso nos quedamos con esto de la modalidad mixta, porque se contempla que ahí puede haber alumnos que estén en el laboratorio y puede haber alumnos que estén fuera del laboratorio. Y más que hablarles de herramientas específicas o concretas, quizá lo más concreto que les voy a platicar es este juego de sensores que se ve en esa fotografía, que además fue desarrollado en el CECADET, y en algún momento se pensó que podía ser comercializado como a nivel nacional porque es de muy bajo costo, y eso pues permite pensar en opciones donde el alumno tiene su propio juego de sensores y puede llevar a cabo cierto tipo de prácticas en él, donde esté, no necesariamente yendo a una escuela. La idea es sobre todo generar ambientes como muy flexibles y muy intercomunicados, y otra vez pues por eso este proyecto también se puede ver desde una perspectiva mixta o francamente a distancia. Pero antes de platicarles de este proyecto o de lo que hemos estado haciendo, a mí me gustaría ponerlos como en el contexto del día de hoy, porque luego de repente pasan muchas cosas y no nos damos cuenta en qué cosas están pasando alrededor. Yo, muy probablemente, estoy casi seguro, todos ustedes conocen estas impresoras en 3D, que son impresoras que funcionan a partir de ir depositando pequeñas gotitas de material plástico, y capa tras capa, tras capa, tras capa, pues van haciendo estos modelos que fueron diseñados en alguna computadora. Y hoy en día permiten hacer una serie de modelos para la industria, y permiten hacer una serie de cosas de maneras muy eficientes, muy rápidas, perfectas al micrómetro. Entonces estas impresoras pues ha sido algo que ha revolucionado mucho la manera como se está diseñando las cosas hoy en día, y la manera como los procesos de producción hoy en día de estos prototipos se pueden ver. Pero pues esto ya tiene algunos años, ¿no? Y eso, probablemente ustedes hayan tenido oportunidad de ver una en vivo e incluso tocar estas cositas de plástico que generan. Lo que no sé si todos ustedes saben es que hoy en día, no es ciencia ficción, hoy en día empieza a haber un campo que se llama el bioprinting. Y es que hay gente que lo que está imprimiendo son órganos. Exacto. Y lo que hacen es que, esto no es cierto, no es cierto que están con los corazones. Lo que hacen es que capa tras capa, igual que estas impresoras 3D,
capa tras capa, lo que van haciendo es poniendo células en un margen de error suficiente para ir generando lo que yo en mi ignorancia puedo considerar el armazón del órgano. Y sobre ese armazón, las células que depositan son capaces de reconstruir el resto. Esto todavía no existe, pero sí existe, hoy sí existe, pequeños pedazos de piel. Se imprimen. No se crecen, no se cortan, no se busca otro que sea compatible, se imprimen. Y la esperanza de que más o menos pronto podamos tener órganos sencillos está en los 5, quizás 10 años, pero llegar a proyectos como este, se espera que en unos 15, 20 años se estén imprimiendo órganos. Y esto, y mi mensaje, con lo que me gustaría que empezáramos, es que no es ciencia ficción. Esto no es algo que sale en una película. Esto es algo a lo que hoy le están invirtiendo millones y millones de dólares. Porque lo que hace falta es un problema de resolución, lo que hace falta es un problema de tener un modelo suficientemente completo del órgano para poderlo imprimir. Pero la tecnología base que va a permitir hacer eso existe hoy. Esto yo lo saco de una revista de Nature. No es ciencia ficción, no es propaganda, no es charlatanes por ahí diciendo cosas, no. Esto es algo que hoy ya se está haciendo, no en esa complejidad, pero hoy ya se está haciendo. En ese mundo vivimos. Y es que vivimos en un mundo en donde muchas cosas que se sienten de ciencia ficción, como esta, ya no son ciencia ficción. Hay gente que ya lo está haciendo. Y entonces es un mundo donde todas las mañanas vamos a tener que revisar qué es lo que creemos que sabemos y cómo creemos que funcionan las cosas. Porque todo se está moviendo, todo está cambiando. Y lo voy a decir ahorita, pero lo voy a decir con más énfasis al final. Nos tocó vivir en un momento donde no deberíamos de permitir a nadie, incluidos nosotros mismos, decirnos que algo no se puede hacer. Estamos en una época donde todo lo que creíamos conocer se está reinventando. Por supuesto, la educación. Esta es una imagen de hace como a lo mejor 100 años, 110, 120 años. Ustedes conocen estas cajetillas de cerillos que por la parte de atrás tienen dibujos muy lindos, ¿no? Del Popo, del Islam, de muchas escenas, que ahora las hacen póster grandotas y son muy lindas. Bueno, esto pues fue una compañía de cerillos que le encargó a un artista hacer toda esta serie de motivos para ponerlos en las partes de atrás de las cajitas de cerillos. Todavía están, todavía se pueden comprar. En Francia ocurrió algo muy parecido, que era una compañía de cigarros, le pidió a un artista que hiciera una serie de cartones sobre cómo iba a ser el mundo en el año 2000. Y entonces tiene como 40 láminas diferentes de cómo se imaginaba este artista que iba a ser el mundo en el año 2000. Y entonces hay algunas muy bonitas de cómo iban a ser los bomberos, cómo iba a ser el correo aéreo, entonces van así como volando, cómo iba a ser el campo, cómo iba a ser muchas láminas. Y dentro de estas láminas plasmó en esta cómo veía, arriba dice en el año 2000, cómo creía que iba a ser la escuela en el año 2000. Y es muy simpático porque es muy acertada en muchas cosas, para bien y para mal. Por ejemplo, ya existe entonces esta idea donde de alguna manera yo voy a almacenar el conocimiento, no se sabe bien cómo, ¿no? Entran los libros a esta máquina y de alguna manera yo almaceno aquí el conocimiento
y pues cualquier parecido a nuestros servidores, yo creo que no es coincidencia. Y de nuestros servidores, de alguna manera, ese conocimiento se iba a mandar a los alumnos. Entonces él se imaginaba estos cables que iban a estar llegando a los alumnos. Y entonces, como en este principio, en este primer vistazo, en este primer análisis de la imagen, pues la verdad es que mucho de lo que tienen ustedes aquí y mucho de lo que me ocupa a mí en la universidad es justamente cómo hacemos para colocar el conocimiento, o cuando menos la información, en un lugar que quede accesible de tal manera que los estudiantes, donde estén, puedan tener acceso y hacer su uso de él. Pero ¿qué más no le falló? Y eso ya no es tan bueno. No le falla, por ejemplo, el que todos aprenden igual. Incluso en este ejemplo, para hacerles llegar el conocimiento, todos tienen que seguir sentados y dispuestos como en un aula tradicional, sin importar que la manera como les estoy ofreciendo la educación ya cambió. Entonces cambia el dispositivo, cambia la tecnología, pero no cambia la dinámica dentro del salón de clases. Todos tienen que estar muy sericitos, muy calladitos, muy sentaditos. Acá distraído afuera, quién sabe qué estará pensando. Pero el esquema de la clase, la manera como está organizado el salón de clases, no se mueve, permanece intacto, a pesar de que yo tengo nuevas maneras de transmitir conocimiento. Eso hoy en las aulas sigue sucediendo, sigue habiendo, o cada vez hay más tecnología dentro de las aulas, y el verdadero problema, y lo que ya todo el mundo sabemos, es que no es cuánta tecnología vamos a meter en el aula, sino qué vamos a hacer con ella, y de qué manera esa tecnología va a permitir cambiar la dinámica, hacer otras cosas, y que los estudiantes entonces tengan otras posibilidades y desarrollen otras habilidades. Pero yo creo que lo podríamos llevar incluso a nuestro esquema a distancia. En el esquema a distancia, en realidad, ¿cuánto está cambiando la metáfora del aula? ¿Cuánto está cambiando el que alguien llega y expone y todos consumimos eso que se expone, y después, de manera casi individual, tratamos de responder a lo que esta persona nos está pidiendo que hagamos? Y entonces resulta que en su esencia el acto educativo, incluso en la modalidad de distancia, hoy día tiene todavía muchos progresos que hacer, porque a pesar de que tenemos la posibilidad de cambiar todo, pues nuestra primera aproximación se basa mucho en lo que hacíamos en el salón de clases. Todavía los foros de discusión, todavía el trabajo colaborativo, todavía el trabajo autónomo nos cuesta mucho trabajo. Ya vemos mucha gente investigando, si no es esa una de las razones por las que seguimos teniendo deserciones tan altas. Estamos tratando de imitar lo que hacíamos en el aula en muchos sentidos, en otros ya no, pero en muchos sentidos estamos tratando de imitar lo que hacíamos en el aula ahora en espacios digitales. La parte más dramática de esta imagen, y yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta de ella, pues es el niñito ahí pegado a la máquina, que quiere decir que la educación no es para todos. Hay algunos que sí van a estudiar y hay otros que no. Hay otros que lo que les toca es pues, estar haciendo funcionar la máquina. No voy a hacer comentarios ahí, pero ¿qué tanto de esto podría seguir siendo cierto 113 años después? Entonces es muy bonito, pero también es muy arriesgado tratar de hablar de cómo va a ser el futuro. Entonces mejor les voy a platicar de lo que estamos haciendo hoy. Y como les decía, aunque el proyecto está pensado para un esquema presencial, trataré de hacer énfasis en cómo esto se pensó para que también pudiera funcionar en modalidades mixtas. Y entonces les voy a platicar de este proyecto en el que nos pidieron al CECADET, así se abrevia todo el nombrezote que está abajo, CECADET, que rediseñáramos los laboratorios de ciencias de la universidad.
Y fue un proyecto muy bonito porque rediseñar los laboratorios de ciencias partió de la pregunta de para qué sirve un laboratorio de ciencias en el bachillerato. Y hay la primera conclusión, la primera parte importante de este trabajo fue reconocer que un laboratorio de ciencias en el bachillerato no es ni para ser químicos, ni para ser físicos, ni para ser biólogos, porque para eso va a servir la carrera después. Ya veremos quiénes van a decidirse por esos caminos. El laboratorio de ciencias debe de servir, por ejemplo, para erradicar para siempre esa creencia, esa expresión que dice tanto y que todos la usamos alguna vez en nuestra educación, de que la práctica no salió. Y la práctica no salió significa, lo vivimos, que después de hacer los 10 pasos que nos había dicho el profesor, lo que yo tengo en mi mesa no se parece a lo que él tiene en la suya. Eso es, ¿no? La práctica no salió. Y todos hemos dicho que la práctica no salió. Pero resulta que en un laboratorio de experimentación esa frase no tiene sentido porque obviamente algo salió. Lo que hay que explicar, lo que hay que explicarse es por qué es diferente de lo que le salió a los demás. Entonces, en este proyecto, en el que tuvieron que intervenir muchas dependencias de la universidad, porque es un proyecto gigantesco, enorme, no solo no es para una sola persona, ni para un solo grupo, no es para una sola dependencia, entonces tuvieron que participar muchas dependencias. Lo primero que se planteó es que un laboratorio de ciencias debe de ser un espacio flexible que permita, antes que nada, explorar situaciones. ¿Qué significa explorar situaciones? Explorar situaciones significa que yo llego con una pregunta y que parte de estar ahí significa qué puedo hacer para contestarla. ¿Qué de lo que yo tengo aquí me permitiría responder a esa pregunta? ¿Por qué funcionan los antiácidos, por ejemplo? ¿Por qué no es cierto, nadie lo cree, pero por qué no es cierto que la masa de un objeto no importa para la velocidad a la que cae? ¿Por qué? Etcétera. Entonces, la idea es generar un espacio donde yo pueda llegar con preguntas que pueden venir de mi vida cotidiana o del temario, y en el ideal, pues están los dos, es el temario, pero las preguntas vienen de mi vida cotidiana, y yo tenga una serie de instrumentos que no necesitan ser muy sofisticados, no todos, cuando menos, que me permitan entonces proponer una serie de pasos, proponer una serie de acciones, medir lo que ocurre en esas acciones y ver si lo que obtengo al final responde o no la pregunta que yo tengo. Y resulta ser que eso es hacer ciencia. Hacer ciencia no es llegar con pasos predeterminados y hacerlos uno después del otro. Hacer ciencia no es comprobar que lo que el profesor había dicho en clase se cumple. Hacer ciencia es tener una pregunta, proponer un método para responderla y ser capaz de evaluar si lo que hice responde o no. Lo segundo es la importancia de ofrecer representaciones múltiples. ¿Qué quieren decir? Bueno, después voy a hablar más ampliamente de cada uno de estos, pero básicamente representaciones múltiples significa que en un mismo espacio yo pueda tener varias representaciones del mismo fenómeno que estoy observando. Y no me voy a extender aquí porque hay una lámina que lo explica. Y al final, esta cuestión de la que se habla tanto, pero no siempre con claridad, y sobre todo no siempre con claridad de para qué, promover la comparación, la discusión y la colaboración. Otra vez, si yo decía que en un laboratorio el problema no es que las cosas salgan, sino que yo pueda explicar qué fue lo que me salió y por qué lo que me salió es diferente de lo que pasó en otra mesa, pues es como una gran oportunidad para que el profesor compare lo que ocurrió entre los diferentes equipos y que les pida a los estudiantes que discutan esas diferencias o esas similitudes. Por ejemplo, en estos laboratorios se puede pensar que en una mesa están haciendo un experimento con el experimento real y en otra mesa están usando un simulador
y pueden comparar lo que ocurre con el simulador respecto de lo que está ocurriendo con el experimento. Entonces voy a pasar rápidamente por estas tres situaciones y yo creo que esto va a ser más rico si después podemos platicar de todas sus dudas y de todas las cosas, porque de repente pueden salir otros proyectos que yo no tenía planteados ahorita o planeados para esta presentación que les pueden ser de utilidad. Entonces el primer punto era explorar situaciones. Y explorar situaciones se refiere a que hay dos posiciones extremas. Cuando uno piensa en un laboratorio de ciencias, sobre todo el del bachillerato, hay dos posiciones extremas alrededor del laboratorio. La primera es que el laboratorio es complementario, es decir, lo importante es la teoría. Y al laboratorio yo voy para comprobar que lo que vimos en la teoría es cierto. Y en ese sentido, en muchas ocasiones, ni siquiera es necesario que los alumnos hagan el experimento. Basta con que me vean hacerlo para que se den cuenta de que lo que yo les había dicho sí se ve, ¿no? Sí sale. El problema de eso es que es el peor escenario de todos, porque los laboratorios no sirven absolutamente de nada, porque en realidad no hay ningún cambio en las estructuras mentales de los alumnos. Los alumnos lo que hacen es igualito que en la clase, como que le creen al maestro, como que le repiten lo que le dijo el día del examen, pero no hay ningún cambio en la manera como ellos perciben esos fenómenos y cómo los comprenden. Pero del otro lado está el otro extremo que dice, solo se puede aprender si estoy en contacto con el experimento, es decir, si estoy viendo el experimento frente a mí. Y esa, para mi sorpresa, tampoco es cierta, porque resulta ser que no porque yo veo el experimento, en realidad entiendo qué está pasando. Y déjenme ponerles el ejemplo más simple de todos, que servir agua. Todos en el experimento, todos en el laboratorio nos pusieron a hervir agua, todos. Y nos hicieron poner el termometrito y ver que el agua hierve a 100 grados, pero como la Ciudad de México está alta, entonces no es a 100, como 96, ¿no? Todos lo hicimos. Pero ¿por qué hierve el agua? ¿Por qué se hacen las burbujas? ¿Qué pasa? Que algo que era líquido de repente genera estos espacios y vemos que el agua, ¿no?, empieza a moverse. ¿Qué está pasando en el agua? Y ahí la cantidad de explicaciones que pueden dar los alumnos y nosotros mismos es gigantesca, ¿no? Desde que las moléculas ya no caben, entonces empiezan a aventar unas a otras y entonces, pues, esto hace que se agite, etc. Y en realidad ninguna de esas dos posiciones entonces es de verdad suficiente ni para que los alumnos entiendan qué es hacer ciencia, que es lo que yo decía. O sea, ninguna de estas dos cosas tiene que ver con que yo me haga una pregunta, haga cosas, observe qué pasó y lo explique, ninguna de las dos. Pero tampoco es cierto que nada más por estar frente al experimento a mí me van a quedar claras cómo funcionan las cosas y voy a poder modificar la comprensión que yo creía tener de la realidad en ese momento. Entonces lo que se necesita es que yo tenga ahí a la mano las cosas que me permitan explorar situaciones. Y no necesitan, como decía al principio, ser muy complicadas. Lo que sí necesito es poder proponer el experimento, poder llevarlo a cabo varias veces, poder modificar sus condiciones y en cada uno de estos actos poder comparar qué pasó en una situación y en otra. De modo que después de haber visto varias consecuencias de mis acciones y de mis hipótesis, yo pueda empezar a tener una comprensión de qué es lo que está ocurriendo. Y para esto, entonces, el planteamiento de requerimos de instrumentos robustos, flexibles, capaces de adaptarse a contextos y que permitan repetir un experimento varias veces, registrar los resultados, visualizarlos y compararlos. Y entonces para esto echamos mano de 3 tecnologías que les enseño ahorita. El primero fue estos sensores, que son los que les platicaba. Estos sensores se desarrollaron ahí mismo en el CECADET. Estos sensores tienen la característica de que están hechos específicamente para el aprendizaje de las ciencias. Es decir, hay muchas marcas de sensores, pero el uso mismo del sensor tiene tal complejidad que impide que los profesores y los alumnos lo usen en sus prácticas. Estos son como muy facilitos, se prenden, nada más tienen un botón de prendido y apagado,
Los sensores se pueden conectar en una de 8 lugares. Traen un software incluido que básicamente lo único que hace es graficar los datos que se están sensando y guardarlos. Eventualmente permite comparar entre 2 sensores al mismo tiempo, etcétera. Es decir, no es sofisticado como tecnología, pero sí es robusta, pero sí es adaptado al laboratorio y sí es barato. Y este kit que se ve ahí a la izquierda, de hecho en una época con el ILSE se hizo un proyecto que permitiría a los alumnos comprar su propio kit a un costo muy bajo, y si no a los alumnos, a las sedes que tenemos por toda la República, y si no a las sedes, a algunas escuelas o algunas bibliotecas, etcétera. El chiste sería poder contar con este tipo de sensores un poco donde hiciera falta, de modo que los alumnos no tuvieran que desplazarse a un laboratorio, no tuvieran que desplazarse a algún lugar para poder hacer sus propios experimentos. El segundo tiene que ver con esto de la representación. Otro, no lo menciono aquí, pero otro de los que se están usando son las cámaras web que vienen en las computadoras. Pues la propia cámara web puede filmar lo que se está pasando y, como contaba al principio de la sesión, tenemos herramientas que permiten hacer mediciones sobre el video que está haciendo, y hay muchas herramientas que permiten hacerlo. Entonces, es otra manera en que los alumnos pueden llevar a cabo sus experimentos. El segundo punto, y lo entrelazo con el anterior, era esto de las representaciones múltiples de los fenómenos observados. Entonces yo decía, cuando yo pongo a hervir agua, yo veo que hierve el agua, pero no veo qué está pasando en el agua. Entonces no logro formarme una imagen mental de qué está sucediendo en el agua que hace que ocurra lo que ocurre. Pero si al lado del experimento, y esto es parte bonita de estos laboratorios, hacen convivir en un mismo espacio el experimento, porque al final sigue siendo un laboratorio para experimentar, pero al lado del experimento hacen convivir los simuladores, de modo que, y aquí están 2 imágenes de lo que decía hace un momento, tú puedes filmar lo que ocurrió, puedes hacer mediciones sobre el video que filmaste, puedes ver cómo se grafica lo que viste, pero al lado puedes tener simuladores que te permitan explorar otras condiciones o que te permitan ver lo que está ocurriendo a un nivel microscópico, como en el caso del agua. Tú puedes tener un simulador al lado donde veas qué está ocurriendo a nivel molecular con el agua, de modo que viendo el experimento y viendo tu simulador y moviendo los parámetros de tu simulador, tú puedas tener varias representaciones de lo que es el fenómeno de bebir agua, y todo esto te permita tener como una mejor comprensión de lo que estás observando. Por supuesto, también está el tener datos e informaciones provenientes de otras fuentes, entonces se puede acudir a otros centros de investigación, se puede acudir a otros simuladores, se puede acudir a otras personas, e incluso, y otra vez aquí voy a deslizar otra parte de por qué esto es un esquema mixto, estos laboratorios permiten que no todos los estudiantes estén ahí presentes, sino que algunos estén conectados a distancia y puedan estar participando con los que están sentados en el laboratorio, de modo que puedan tener esta interacción a pesar de que no estén todos físicamente en el laboratorio, o que puedan estar colaborando con alumnos que están en otro laboratorio, en otro plantel, en otro lugar de la ciudad, y pueden estar compartiendo los datos que están haciendo. Entonces es una foto, ¿no?, donde se ve, por una parte están los experimentos, está la cámara web, está la computadora, y entonces al mismo tiempo que están haciendo su experimentación pueden estar desarrollando otros modelos o usando otros modelos que permitan entre todos explicar qué es lo que está ocurriendo. Aquí hay una lámina que me voy a saltar porque no hace mucho sentido aquí, que es, bueno, diseñar estos espacios donde cupieran todas estas representaciones. En sí mismo fue un reto, pero eso no es importante ahorita. Lo que sí es esta otra lámina. Se dice mucho que el trabajo colaborativo, entonces, es el trabajo que hace un grupo de estudiantes donde juntos llegan a un objetivo común. Pero esa definición es incompleta. En realidad, más que llegar
a un resultado común. Lo que es muy importante del trabajo colaborativo es el proceso por el que llegamos a este resultado común. Y ese proceso implica, o debería de implicar, la presentación de resultados, la comparación de resultados, la exposición de ideas, la defensa de ideas, la negociación, la toma de acuerdos, y a partir de la toma de acuerdos ir haciendo juntos un caminito que nos lleve a un resultado final. Y eso es lo importante del trabajo colaborativo. La pregunta es, y en estos laboratorios, ¿cómo podemos hacer que el trabajo individual de un estudiante pueda entonces ser discutido entre alumnos, entre todos los miembros del equipo, pero no solo entre todos los miembros del equipo, sino entre todos los diferentes equipos que hay en un grupo de clase? O cómo pudiéramos hacer que todo esto también se estuviera discutiendo con otros grupos que están en otro lugar, haciendo o no las mismas prácticas. Y también nos interesaba mucho hacer un planteamiento de cómo el profesor podía interactuar con estos distintos niveles de trabajo, cómo podía interactuar con un estudiante solo, o cómo podía interactuar con un equipo de estudiantes, o cómo podía interactuar con todo el grupo de estudiantes. Y cómo a su vez este profesor podía interactuar con otros profesores, y esos profesores con otros profesores, etc. Es decir, yo lo veo como una pirámide, que es cómo vamos del trabajo individual, un estudiante, un experimento, el profesor con él, cómo vamos de este esquema, que es lo que suele ocurrir en los salones de clases, cómo lo llevamos esto hasta el otro lado, donde hay muchos estudiantes y todos en muchos lugares, con muchos profesores, y cómo todo esto puede formar una red que les permita a todos ellos discutir qué es lo que están haciendo y cuáles son los resultados que pueden alcanzar. Los laboratorios en la UNAM al final quedaron así. Entonces caben 32 alumnos, cada mesa es para 4 alumnos, es un equipo. Estas mesas se mueven, son móviles, entonces pueden haber varios arreglos de mesas, no necesariamente tienen que estar acomodadas así, que es parte de que el espacio sea flexible. Y en el centro hay estas especies de islas, que son donde están las conexiones, y entonces aquí están las tomas de agua, y aquí están las computadoras para permitir a los alumnos de este lado pues tomar los datos y todo lo que ya dije, y al equipo de otro lado pues tienen otra computadora, y así. Hay 2 computadoras en cada una de estas estaciones, y luego bueno, tienen todos sus implementos para lavar y hacer las cosas, que es una campana de extracción, etc. Si se desea modificar el arreglo, se puede modificar, y los profesores tienen un software que permite no solo controlar las computadoras, entonces pueden decidir cuándo prenderlas o cuándo apagarlas, sino que además les permite compartir lo que está ocurriendo en alguna de ellas. Entonces pueden decidir, por ejemplo, que todo el mundo esté viendo lo mismo, pero si de repente ven que alguien tiene algo que es interesante que discute todo el grupo, también pueden decidir que eso lo vean todos los demás, e incluso proyectarlo en la pantalla para poder hacer lo que era una discusión de este grupo, poder hacerlo una discusión de todos los que están participando. Este software funciona en línea y nosotros lo estamos usando dentro de un salón de clases, pero podría usarse fuera del salón de clases con gente que no está físicamente en el mismo lugar. También puede decidir que los resultados de 2 equipos se contraponen o son diferentes, o hay alguna característica que hace interesante su discusión, y entonces poner lo que está ocurriendo con esos 2 equipos a discusión de todo el grupo, o incluso lo que están haciendo todos, para que todo el mundo vea lo que están haciendo los demás. Algo, por ejemplo, que aprendimos en estos laboratorios es que algunos profesores para la toma de datos están utilizando Google Docs. Entonces abren una hoja de cálculo en Google Docs y ponen distintas pestañas para los resultados de cada equipo. Entonces hay una pestaña para los resultados del equipo 1, una pestaña para los resultados del equipo 2, una pestaña para los del 3, etcétera, hasta el 8.
Y entonces lo primero que decimos los profesores y que nos aterra es, pero se van a copiar. Y sí. Pero lo que observamos es que se copian para mejorarse, y esto es algo interesantísimo. Porque van y ven lo que ya hizo el otro equipo, y dicen, oye, ¿ya viste que ellos le hicieron con el agua azul en vez de blanca? Y entonces vienen y lo prueban también. Y lo que se obtiene al final son 8 reportes que no son iguales, pero que son mucho más elaborados que cuando cada quien hacía el suyo solito, que son de las ventajas del trabajo colaborativo, cuando se puede ver qué pasa cuando yo comparo lo mío con lo que tienen los demás, y los profesores nos quitamos de este susto de que no, cada quien solito, y no se hablen, y no se platiquen, y no voltees a ver el de al lado. Aquí ha funcionado súper bien esto de que vean entre ellos qué están haciendo y comparen qué están haciendo. Por esto es una escena del laboratorio, como pueden ver, por ejemplo, lo que estaba haciendo este equipo, pues acá el profesor lo está proyectando para la discusión de todo el mundo. La flexibilidad empieza desde cómo los espacios se pueden arreglar, pueden tener varios arreglos. Esto es como podría hacerse el salón de clases. Y esto es un desarrollo que estamos haciendo ahí en el CECADET también. Es una herramienta que le pusimos LegoDocs, y es una herramienta que, en vez de que los alumnos estén usando un teclado y un ratón, solo uno de ellos, que es el secretario de la sesión, entonces los otros 3 hacen y a uno le toca escribir. Eso tiene muchos problemas, porque toda la riqueza de la discusión tiene que pasar por el filtro de lo que uno está entendiendo. Y entonces al final el que tiene el teclado y el ratón decide qué de lo que estamos discutiendo se anota y qué no se anota. Entonces nosotros hicimos una propuesta de una mesa interactiva que lo que permite es que los 4 alumnos al mismo tiempo estén generando información, y luego esa información se ensambla, por eso se llama LegoDocs, porque a partir de pequeñas piececitas se va generando una información más compleja y más grande. Entonces nuestra mesa se ve así, ya no tiene los monitores, no tiene teclados, no tiene ratones, lo que tiene son estas superficies de vidrio, y aquí abajo hay un proyector que es el que proyecta sobre esta mesa, y aquí abajo hay otro proyector. Entonces las mesas se ven más limpias. Algo que los profesores de ciencias nos decían cuando entraban al laboratorio es que les habíamos convertido su laboratorio en un laboratorio de cómputo. Entonces costaba mucho trabajo explicarles que no, que en realidad convivían las dos cosas. Convivía, sí, la herramienta informática, pero con el experimento. Bueno, esa resistencia es menor con esta mesa, porque lo que entran y ven son las mesas. Entonces, la idea es que se vayan formando esto, que es la nueva manera de hacer un reporte de la práctica, pero que también tiene implicaciones fuertes sobre lo que entendemos como trabajo colaborativo, y esto otra vez no tiene que ser presencial, se puede hacer a distancia. ¿Qué quiere decir esta estructurita? Quiere decir que normalmente cuando yo iba al laboratorio, y no sé ustedes, el reporte de la práctica era introducción, objetivo, materiales, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, y el reporte de la práctica así, en ese orden, ¿no? Prende, prendí, calienta, se calentó, mide, pesó tanto, y las conclusiones pues eran medio chistosas porque no había mucha posibilidad de que concluir, ¿no? Estaba todo tan estricto que la conclusión solo podía ser una, y si no era así, otra vez, la práctica no salió. Bueno, aquí ya no hay eso. Aquí lo que hay es una estructura de estos pedacitos que les decimos LegoDocs, donde los alumnos van anotando lo que fue su objetivo, su hipótesis, qué pasos creían que iban a hacer, pueden hacer predicciones y pueden dibujar, y pues luego pueden tomar fotos o videos de lo que obtuvieron, y entonces comparar lo que era su predicción con lo que en realidad se obtuvo, e ir argumentando, ¿no?, qué fue
qué obtuvieron de lo que esperaban y qué cosas son nuevas. Este sistema también funciona en línea, entonces no solo funciona sobre la mesa, sino que este es un sistema que se puede usar para que los alumnos hagan otras discusiones que no necesariamente tengan que estar ligadas a el laboratorio de ciencias. Fíjense que cada pieza tiene un color diferente. Eso es porque depende de qué usuario la creó, es qué color toma la pieza. Entonces, si el maestro al final de la práctica, ¿cómo se llaman las prácticas? Pues era muy fácil, ¿no? Te toca esto, te toca esto, te toca esto, y tú escribes bien, entonces lo pegamos y ya. Y el profesor no tiene ningún elemento para saber qué hicimos. Se tiene que asumir que eso lo hicimos entre los 4 primero, que los 4 participamos y que la calificación de ahí pues es para los 4. Aquí no, aquí el profesor puede preguntar, a ver, ¿y qué hizo Fernando? Entonces el sistema le puede decir, ah, pues Fernando hizo estos. Pero todavía más interesante que qué hizo Fernando es que cuando yo genero una piececita, algunos de mis compañeros pueden no estar de acuerdo con lo que yo hice y puede modificarlo. Y entonces esa pieza toma 2 colores, se pone del color de los dos. De modo que el profesor puede ver no solo qué hice yo, sino qué partes hubo alguna discusión y qué derivó de esas discusiones. Entonces es un sistemita que estamos haciendo en CKD, donde lo que creemos es que son nuevas herramientas que apoyan de mucho mejor manera este trabajo colaborativo, esto que tenemos que hacer entre varios, que un blog, que no es que un blog funcione mal, pero cuesta trabajo ver cómo queda esta colaboración y cuesta mucho trabajo ver cómo se desprenden los hilos de estas distintas interacciones. Creo que hay un videíto. Sí, hay un videíto. Entonces los 4 pueden estar trabajando al mismo tiempo, los 4 se tienen que poner de acuerdo cómo se organiza eso, los 4 se tienen que poner de acuerdo en qué orden, qué es lo que dice cada uno de ellos, etc. Y cuando esto funciona en internet, pues bueno, obviamente no se despliegan los teclados y todo esto, sino que cada quien está en su computadora, pero sí vamos viendo cómo vamos armando juntos estos mapas. Y se llama Lego, perdón. ¿Ese es en una prepa? Sí. ¿En cuál? Tenemos una prueba en CCH Sur, estábamos poniendo una prueba, luego nos la regresaron y ahorita la tenemos en CKD, en un laboratorio prototipo que tenemos. Y bueno, pues ya entendemos, se llaman Lego Docs por eso, ¿no? La idea es que tenemos piececitas base que a partir de las cuales puedo construir. Ya nos dijeron que le tenemos que cambiar el nombre, que no podemos usar Lego Docs. Pero bueno, mientras no lo vendamos, lo seguimos usando. Reflexiones finales de este ejercicio. El punto de traer tecnologías a la educación es cómo fortalecer un enfoque integral de inclusión social. Hay una cosa muy chistosa con las tecnologías y la educación, y es que sistemáticamente han hecho más grande la brecha, no la han hecho más chiquita. Eso significa que los que tienen más recursos las aprovechan mejor que los que tienen menos recursos, y entonces cuando hacemos cosas estamos sin querer, ciertamente sin querer, haciendo más grande la brecha, porque ya no solo es la brecha digital de quién tiene acceso o no, sino más bien la brecha de quién puede aprovecharlas o no. Y entonces se van sumando. Es muy parecido a lo que pasó con Plaza Sésamo. Plaza Sésamo se hizo como un programa de televisión para que llegara a todos los niños y todos los niños pudieran desarrollar ciertas habilidades. Y lo que ocurrió es que los niños que ya tenían mucho desarrollaron muchas más cosas que los niños que no tenían mucho. Entonces esto es un problema bien complicado que tenemos todavía que encontrar mejores soluciones. ¿Cómo fortalecemos? De entrada, poner tecnología disponible a todos, pues es una manera de ayudar, pero no es suficiente.
Luego, el papel que juega la educación media superior y superior ante jóvenes que llegan a sus aulas en su calidad de nativos digitales. Y yo no sé cuál sea la posición aquí en la UNAD alrededor de los nativos digitales, pero yo cada vez leo más, pero yo estoy convencido que esto de los nativos digitales es una falacia. No existen los nativos digitales. Y no solo no existen, sino que dependen muy fuertemente del contexto socioeconómico de la. Entonces, otra vez, los niños que han tenido todo o que tienen todo pueden ser muy hábiles en usar algunos de estos aparatos, pero hay muchos niños que no han tenido acceso a ellos. Como escuela pública, no podemos asumir que al entrar al salón de clases todo el mundo tiene el mismo dominio de estos instrumentos, porque no es cierto. Pero además tampoco es cierto porque incluso los que los usan muy bien no saben usarlos para educación. Entonces no es cierto que podemos dar por hecho de que los niños vienen con un chip. Eso, si alguno de ustedes lo dice, por favor déjenlo de decir. Y no podemos asumir que ellos le van a ayudar al profesor, y no podemos asumir que ellos van a saber cómo hacer las cosas, porque no es cierto. Esta es una apreciación muy curiosa, muy distorsionada de los profesores aterrados frente a la tecnología. Que dicen, es que yo no le entiendo nada, mis alumnos le entienden súper bien, yo no le entiendo nada. Bueno, no es cierto, los alumnos tampoco le entienden. No todos le entienden, y luego los que le entienden no saben para qué la quieren en el salón de clases. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros como escuelas públicas en esta alfabetización digital? Yo creo que es grande y que no debería darse por sentado, porque todos están igual. El rumbo de la educación ante los nuevos desafíos sociales y económicos del nuevo milenio, pues es muy bonito. No sabemos cómo va a ser la economía en 5 años, no sabemos cómo va a ser en 10, y sin embargo ya tenemos que estar formando a la gente que va a estar trabajando en 5 y 10 años, y eso va a ser un reto los próximos 50 años seguro. La integración de las tecnologías de la información y la comunicación dentro de nuevos esquemas de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, a distancia, mixto, etcétera. Entonces, espero haber hecho suficiente énfasis de cómo estas cosas se pueden usar en espacios no necesariamente presenciales. Quiero platicarles de un último ejemplo que nos ponga un poco en contexto. Eso que ven ahí es un chip. Es un circuito integrado que lo que hace es amplificar una señal. Es un amplificador. Lo que ven en la imagen de arriba a la derecha es cómo estaba originalmente ese circuito integrado. Lo que ven en la foto de abajo a la derecha es la misma placa después de que alguien le dio un balazo con rayo láser. Entonces abajo está quemado el circuito. Y ese circuito sabe autorrepararse. Es decir, que a pesar de que tiene ese hoyo ahí, sabe cómo modificar las señales en su interior para de todos modos seguir funcionando. Eso, no sé si ustedes lo vieron, pero hace 20 años era Terminator. ¿No? En esa dramática escena final donde parece que se muere, pero no se muere porque encuentra una ruta alterna para seguir su alimento. Eso ya existe hoy. Esa no es ciencia ficción. Eso existe hoy. Déjenme regresar entonces a mi primer planteamiento. Vivimos en una época donde no podemos permitirnos que alguien nos diga que algo no se puede hacer, porque la verdad es que se están haciendo cosas que uno pensaría que son ciencia ficción y no son ciencia ficción. Y mi gran pregunta es: ¿por qué en educación nos cuesta tanto trabajo creer que sí se pueden hacer cosas diferentes, que sí se pueden hacer cosas que uno cree increíbles? Y yo creo que no deberíamos de dejar que nos dijeran muy rápido es que eso no se puede hacer, porque yo creo que lo que nos está faltando es imaginación. Y ya.